Saludos. Hoy es el día sábado 21 de diciembre del 2024. Había sufrido un agotamiento psíquico, por decirlo así, del esfuerzo tan exagerado que hice en el entrenamiento de algoritmos y tantos proyectos que hice, tanta cosa que hice. Y descuidé algunas otras cosas también, entonces como que me di un descanso, relajarme un poco respecto a la programación. Tengo varias semanas de no programar. Aún así recuerdo al pie de la letra esto, además que lo comenté bien. Esto que se ve aquí es una interfaz gráfica, una serie de cuadros. Esto que se ve aquí, como dije antes, requirió muchas horas de programación, mucha estrategia de programación, mucha inteligencia de programación. Y es el producto de un largo entrenamiento y una serie de pruebas que he realizado. Los que tienen celular o computadora o inclusive han jugado juegos de mesa conocen la palabra Risk, juegos de riesgo o juegos por turnos. Esto es una especie de Risk, más o menos mezclado con RTS. Voy a ejecutar aquí las tareas que se pueden llevar a cabo. Voy a construir algo. Una casa, le puedo dar, como ya tengo esto seleccionado, le puedo dar a explorar aquí. Se va a venir una unidad ahí a explorar. Cambia la apariencia del territorio. Cada cuadrito es un territorio. Aquí mientras tanto puedo darle construir otra cosa. Puedo darle aquí seleccionar y aquí explorar aquí. Y mientras tanto voy a construir aquí una mina. Solo puedo construir, mi facción solo puede construir un edificio a la vez, aunque esté en diferentes territorios. Lo programé así para hacer más interactivo el juego. Vamos a construir aquí madera. El mercadeo también tiene mercadeo. Si yo le doy el menú aquí, aquí está esto. ¿Cuál es la mecánica del mercadeo? Yo le doy seleccionar territorio como territorio de origen. Y luego en otro territorio le doy mercadear aquí. Entonces salen carritos del territorio de origen y mercadea. No es necesario nada más. Entre ellos dos se intercambian valores, ya sea piedra, oro, alimento, madera, oro, como sea. Entonces voy a seleccionar este. Le doy mercadear. Ya está mercadeando. Aquí voy a construir otra cosa. Cierra una casa. Voy a seleccionar aquí. Y voy a darle mercadear aquí porque también entonces mercadea. Aquí voy a construir, vamos a construir aquí algo antes que se acaben los recursos. Ahora, aquí voy a construir algo. Tierra. Aquí voy a construir, ¿dónde está? Bueno, está construyendo. Voy a construir madera. Y por ejemplo, le doy seleccionar aquí y le puedo dar mercadear aquí. Aquí sí pasa algo muy gracioso. Ay, qué terrible. Eso se debe a que el territorio origen es este. Siempre se elige como 0. Entonces no hay forma de hacer eso.
Seleccionar territorio. Mercadear aquí. Mercadear aquí. Bueno, ok. Ya logré que mercadearan. No quiso mercadear este, pero ese otro ya lo mercadeó. Esas son cosas que me quedaron así. Si supieran la dificultad de mercadear eso, vamos a ver cuánto tiene producido. Ya se quedó sin comida. Ay, 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 fue puches. Bueno, también se vale eso. Mercadea consigo mismo. Eso es un atributo que quedó ahí por defecto que hay. Me conviene que mercadee consigo mismo. En ningún juego se ha visto algo así. Cantidad producida. Vamos a ver qué. Ay, puches. Ya no puedo construir aquí. Me hacen falta dos. Solo tiene madera. Este tiene comida, oro. Entonces, esos son los carritos de mercadeo. Cuando aprenda a usar Godot, lógicamente voy a hacerlo con mucho mejores gráficos en Godot. Pero apenas me vengo recuperando de un agotamiento que me dio de tanto programar. Y tenía en mente otros proyectos. Entonces voy a hacer esto rápido. Esto lo hice porque esto que realicé yo lo tiene que realizar un algoritmo de inteligencia artificial, una red neuronal artificial. Pero eso será en otro video. Por ahora voy a hacer un recorrido por lo que es en sí el proyecto. Este paquete o este espacio de nombres, juegos pequeños, se suponía que tenía varios juegos, pero al final se convirtió en un solo juego. Bueno, tiene el Wumpus, que ya lo habían visto en otro video. En el caso del juego Risk, tiene esto, 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 esto y esto. Esto. Esta es una interfaz o una plantilla, no la comenté. Aquí extraer todos los recursos, todos los recursos, es una función de clash recursos. Este clash se usa para que los diferentes territorios indiquen los recursos y además se puedan trasladar los recursos de un sitio a otro. ¿Por qué indican los recursos? Porque también permite llenar un solo tipo de recurso. Recursos puede contener comida, oro, madera, piedras. Entonces, de acuerdo al contenido de los recursos, sabe qué tipo de recurso indica. Bueno, señala. Muchas de las funcionalidades son como estas para identificar el recurso que se está pidiendo o que se está dando. Aquí es un booleano que indica si hay o no hay suficientes recursos. Tipo de recursos escasos, igual, la regla es 1, 2, 3, 4. Entonces, en este caso, si, si no hay ningún tipo de recursos escasos o todos son iguales, porque puede que todos estén en 100 o todos estén en 0 o menos 0, entonces se tira aleatoriamente un número de 1 a 4 para que vaya a mercadear. Se usa en el mercadeo esto. En los carritos, esos carritos usan esta funcionalidad. Vamos a ver cómo van estos carritos aquí. Se mantiene.
lo que indica que los carritos sí están trasladando material, porque si no lo trasladaran no produciría, pero la producción se mantiene en un punto, en un solo punto. Vamos a ver este. Sí, posiblemente llegue a cero. Me gustaría también hacer, eso ya sería mediante un diálogo, quizás un diálogo donde se seleccionen varios territorios y se pueda pedir prestado, o sea, jalar manualmente una cantidad de recursos hacia otro territorio, como los diálogos de los mercados de los juegos. Pero eso lleva su buena programada, lógicamente, su buena cantidad de horas de programación. Tengo recursos y aquí indica si hay recursos. Si, si todas están menor a cero, entonces se retorna falso. Y si es uno o mayor a uno, retorna verdadero. Aquí recibe, esto es como el famoso programa cajero, simplemente que un poco más avanzado, porque hay que manejar todo un juego. Aquí recibe una cantidad de recursos, producir recursos. Aquí se le da una cantidad y va a producirlos. Lógicamente que mediante ciertas condiciones los va a producir, pero se puede, en modo prueba, se puede meter una cantidad directamente y que produzca ahí. En el juego en sí se requiere que, por ejemplo, para producir oro, tiene que haber madera, piedra y comida. Para producir madera, tiene que haber oro, piedra y comida. Para producir rocas o piedras, se necesita oro, madera y comida. Y para producir comida, se necesita oro, piedra y madera. Entonces, este es un ecosistema económico pequeñito que permite la interacción del juego, permite hacer que el juego sea interactivo. Aquí algunas propiedades, tiene sus propiedades para cargar directamente una cantidad de comida, una cantidad de madera y todo eso. Eso si se requiriera, pero también para consultar directamente qué cantidad de madera hay. Eso es un recorrido así más o menos rápido porque, como digo, estaba medio agotado con esto de la programación. Además, esto del nivel alto, medio, bajo, ajá, para saber qué tan alto o qué tan bajo es, si es tan bajo, medio o alto. Aquí, pero igual, esto es una constante, es una variable, pero uno se la establece cuando hace una instancia del Clash. Establece qué nivel de oro o qué nivel representa una cantidad baja de recursos, una cantidad media de recursos o una cantidad alta de recursos. Son básicamente los mismos y pertenecen, no pertenecen a una interfaz. Y aquí convierte el número en una palabra en lenguaje natural, nivel bajo, nivel medio y nivel alto. Ya para mostrar un diálogo. Está. Esto es como la propiedad clon. Aquí tenemos la propiedad clone o clon. El detalle es que lo retorna como object. Y entonces hay que hacer rutinas extras para convertir el objeto que hereda de object, que tiene un montón de propiedades y cosas nuevas, de nuevo a un object.
Y luego cuando se recibe la copia o el clon, hay que de nuevo hacer una serie de rutinas para volver a convertir ese objeto. Primero, comprobar si el objeto es una instancia del class que yo pasé como un clon. Y luego convertirlo de nuevo al class que heredó de object con este montón de propiedades. Entonces es trabajo extra, trabajo muy extra. Esto sería bueno como cuando se serializa o se escribe en disco con serialización posiblemente. En este caso, esto ya, esto ya es un estándar mío y lo seguiré aplicando en programación, especialmente en lenguajes como Java, C Sharp y C++. Bueno, en C++ casi no es necesario, pero en Java y C Sharp sí. Más que todo en Java o en Java, como sea. Porque cuando no se hace así hay pérdidas de datos. Por ejemplo, si yo paso directamente la instancia del flash actual a una variable, en este caso, digamos una situación, voy a hacerlo así, aquí. Digamos que tengo recursos R1 igual. Ok, parece que mañana va a ser soleado porque hoy está haciendo mucho viento. ¿Qué sucede ahí? Vamos a poner R2. Pertenece a una interfaz y olvidé comentarlo adecuadamente. O ya estaba comentado. Voy a ver qué pasa si le quito esto. Ok. En este caso, en esta situación, eh, al modificar esto, le estoy quitando a R1 todo. Vamos a ver qué pasa. Ya le tengo implementado el toString, entonces no hay problema si lo paso así. Va como de ese mongo, échese quedito, perruno, échese quedito. El perruno mío medio nervioso por tanto viento está haciendo afuera. Aquí continúo grabando. Okay. Entonces
Me voy a mapa risk, bueno, a prueba. En el constructor pongo recursos. Por ejemplo, aquí será. Mientras se ejecuta eso, cierro. Pertenece a este. Este sigue ahí. Voy a cerrarlo. Vamos a ver qué pasa con los recursos después de tanto tiempo. Los recursos se han mantenido. Lo que indica que el algoritmo de mercadeo sí funciona. Aquí lo que pasó fue que yo al extraer los recursos de R2, extraje todos, entonces estuvo en cero, era comida. Está en cero, comida en cero. Se supone que R1 debería tener 100 de comida. En Java acostumbra pasar esto, que si yo hago esto, le estoy diciendo a Java que encadene estos dos, que los vincule, o sea, que sean punteros, que ese sea un puntero de este. Entonces, lo que le haga a este, le sucede a este. Sucede todavía más estrictamente con vectores y matrices. Entonces hay que tener mucho cuidado. Si yo hago un class recursos y creo un vector y luego creo una serie de objetos, 5 objetos diferentes de recursos y cargo el vector con esos objetos, pero quiero que esos objetos queden ahí sin modificarse y empiezo a modificar los datos del vector creyendo que son algo diferente a las variables objeto que he creado del class recursos, no va a suceder así. Lo que yo le haga al vector le va a suceder a cada uno de esos objetos, igual que aquí. Entonces, lo correcto es esto. Veamos qué sucede ahora. A no ser que tengan una rutina ahí para establecer en cero todo, cosa que no lo creo. De pasar, de suceder, me voy a fijar en el constructor. De hecho, voy a fijarme en el constructor. El constructor no tiene nada. De hecho, ni siquiera tiene constructor así por defecto. Aquí voy entonces. Vean la diferencia. Conserva los 100 y aquí sí se estableció en cero porque extraje todo lo que era comida. Entonces, lo que yo expliqué, la importancia de un copia, o sea, la importancia de que cuando uno construye en Clash, el Clash tenga una propiedad que copia, o sea, que pueda autoclonarse a sí mismo, autocopiarse, y que no suceda la vinculación en caso de pasar directamente la variable. Java es muy traicionero en este sentido. Si yo lo hago así, van a existir pérdidas de datos en la mayoría de casos. En otras van a existir modificaciones indeseables. Sucede mucho cuando uno pasa por parámetros algo aquí y luego aquí. Digamos que hubieran parámetro aquí de algo y lo paso aquí. Bueno, digamos, y lo paso ahí, sucedería exactamente lo mismo. Lo que yo le haga a esta variable le va a suceder
al objeto recursos que yo pase por parámetros, a menos que hiciera esto aquí. Ya ahí se terminó la cadena, rompí la cadena y se puede trabajar directamente con eso sin modificar lo que hay aquí. Okay, ese eran ejemplos de por qué construí esa funcionalidad, que sí se me había recomendado en otras partes, en otros entrenamientos y en otras investigaciones y en otros lenguajes de programación. Okay. Bueno, aquí está getCopia. Entonces el getCopia copia cada una de las propiedades y de los valores, a no ser que la propiedad, y aquí son propiedades que son primitivas. Por ejemplo, este es, sí, es una primitiva, es un int. Sí, son variables primitivas. Siempre que sean primitivas se pueden pasar directamente. Cuando son objetos, hay que hacer una copia de una copia. O sea, el objeto, o a no ser que se le pasen las primitivas del objeto directamente, tal y como se está haciendo aquí. Aquí está el toString, el mensaje que se envió antes. Aquí recibir recursos al estilo de un cajero. Le suma a lo que ya existe una cantidad. Okay. No es necesario porque como hereda, ya trae comentarios y yo los comentarios los hice directamente en la interfaz, un poquillo mejorados que aquí. Aquí extrae una cantidad, tipo de recursos y cantidad. Cuando uno está programando y no hay comentarios, aquí se hereda, se oprime la tecla control, CTRL y acerca el mouse y aparece el diálogo ahí. 1 comida, 2 oro, 3 madera, 4 piedra. Ok, veamos qué es este más. Sí. Originalmente esta funcionalidad se llamaba transferencia, pero en mi mente transferencia era ambiguo, porque transferencia es bidireccional, o sea, podía extraer o insertar, o sea, extraer del origen o extraer del destino. Entonces era como depositar y retirar. Entonces tenía que usar un nombre más específico que era extraer directamente, extraer del objeto actual. Entonces ahí sí se entiende claramente y no hay confusiones. Aquí extraen recurso, tipo de recurso y se extrae todo el recurso, toda la cantidad. Okay. Después de revisar todas estas funciones me voy a la interfaz que contiene la declaración de las funciones o las plantillas. Veamos. Okay. Aquí, aquí lo que hace es que recibe una copia de sí mismo y retorna todo y extrae todos los recursos, pone el resto de recursos después de copiarse la variable local, borra los recursos locales y retorna la variable local. Y aquí es lo mismo, deposita una cantidad de recursos.
Aquí extrae una cantidad de recursos, pero con un argumento o un parámetro extra que le indica que la última extracción, digamos, si yo pongo cantidad extraer 10 de oro y en un bucle va extrayendo 10, 10, digamos que hay 100 y digamos que hay 98. Entonces el último queda con 8 de oro, pero se indicó que la cantidad a extraer es 10. Pero si puse aquí verdadero, como el último es 8, también lo tira como entrega y da 0 y ya cuando llega a 0 ya no entrega más, ya no retorna más. Este es el algoritmo. Llevó buen tiempo, pero más o menos fue fácil porque ya había hecho varios intentos de este juego. Estos solo en recursos. Esta es la interfaz, transferencias de recursos. Los comentarios que fueron modificados es señal de que ya estaba bastante agotado. Este es un proyecto grande, me agotó un poco, pero al menos no me quedé pegado en cosas en las que no se podía avanzar, como en el famoso juego RTS, que en ese juego me quedé pegado en la parte de esquivar los obstáculos y realicé varios algoritmos para esquivar obstáculos efectivos, pero también daban sus problemas y no me convencían del todo. Entonces dejé ese programa ahí quedito para más adelante. De por sí ya había logrado agarrar la experiencia que necesitaba en cuanto al diseño de ese juego RTS. Revisé otros juegos RTS, por cierto, y son más o menos parecidos a los algoritmos míos. En el caso mío, yo hago énfasis en que la inteligencia del juego pueda intuir, más que todo darle intuición y no programar a puros condicionales. Si existe tal cantidad de tiempo, si existe tal cantidad de recursos, no sé qué. Entonces, o sea, que sea así más o menos como tirando a pura inteligencia artificial. Y cuesta programar así, extraer una cantidad de recursos. Aquí se ve el texto. Lo voy a leer. Si el último retiro es menor a la cantidad indicada, entonces recibirlo como último retiro. O sea, se recibe como el último retiro, así como cuando uno está retirando 10, 10 y el último es 5, también se recibe. Depositar una cantidad, tipo de recursos, cantidad. Ah, ya llegó la hora de...
Pausa. Continúo. Bueno, aquí se revisó la interfaz transferencia, recursos, lo seguía revisando, que contiene lo mismo de la interfaz. Bueno, ya lo había revisado. Ok. Punto risk, así rapidito por encima. Yo con el tiempo de programar adquirí la costumbre de indicar la fecha del día en que se creó el clash y se le agregaron las primeras propiedades o se creó en su totalidad. Eso permite saber qué día se construyó e inclusive si mucho tiempo después se le hacen modificaciones, poner se modificó por tal cosa. Eso es muy bueno porque uno tiene historial y puede ver, puede más o menos calcular cómo ha ido evolucionando el Flash y cómo ha ido evolucionando uno en habilidades de algoritmos. Que sí, siempre llega uno a un punto ahí constante, un punto estable. ¿Ok? Aquí menos uno, estas variables valen menos uno para evitar precisamente indicar el primer punto, porque esto es para usarse en un vector o una matriz. Usarse, perdón. Aquí en constructor vacío, aquí está el problema. Bueno, no está el problema. Cuando es constructor vacío, estoy indicando que el punto inicial es el 0. La casilla 0, o sea, fila 0, columna 0. Y en este caso estoy pidiendo, o el clash, mejor dicho, está pidiendo la fila y la columna. Okay. Aquí es para verificar si hay una intersección basada en un vector. Si la fila es igual y la columna es igual a otra columna, entonces sí es una intersección. Es efectivo. Okay. Eso está en la misma fila, está en la misma columna. También es bueno también esto. Y tiene el famoso get copia. Le paso una instancia, una nueva instancia, cargando las variables. Las variables son primitivas, entonces puedo pasarlas directamente. Y aquí este es un clash.riff. Bueno. Ajá, ok. Ya entendí. Aquí construyo una variable y le sobrescribo toString, una variable del objeto.risk. Le paso otro punto risk y aquí realizo una operación matemática para saber la distancia entre dos puntos y luego retorno el punto risk y luego simplemente lo paso a un system o a un diálogo y ya. Ahí está, y aquí está el normal que tira el estado actual. Eso por si fuera necesario, ya terminé de revisar este. Además, hacer estas revisiones me permite a mí refrescarme. Hay que tomar en cuenta que tengo varias semanas de no tocar una sola línea de código y de no ver ni siquiera el lenguaje Java. Me ha hecho, bueno, me ha, me ha relajado un poco. Vamos a ver qué es este risk pequeño. Bueno, este era un risk de pequeñito que iba a hacer yo, pero al final no funcionó. Voy a echarle un vistazo. ¿Qué era esto? Sí. Bueno, es como el enunciado del RISC y me basé en este enunciado para crear el RISC grande. Este era un RISC pequeño, juego RISC pequeño, que creo que ni siquiera tenía interfaz gráfica. Se intenta crear un juego RISC pequeño
o juegos de territorios, no necesariamente por turnos. Reglas básicas del juego Risk. 1. Y eso se aplica también en juegos de tablero. Originalmente el juego Risk eran juegos de tablero. Inicio. Se coloca cierta cantidad de unidades aleatoriamente en uno o más territorios. Más o menos. Yo lo hice diferente. Edificación. Se edifican algunos edificios en los territorios ocupados donde se colocaron las unidades. Estas dos reglas no las respeté al 100%, pero hay que ver qué es. Esto lo estoy programando para agarrar experiencia y no necesariamente tengo que basarme en eso. Fortalecimiento. Se crean algunas unidades nuevas de acuerdo a la cantidad de recursos. Como es un juego por turnos, cada turno genera recursos. Exploración. Se colonizan nuevos territorios. Se realizan estos pasos hasta que se agoten los territorios. O hasta que se inicien, bueno, son pasos. En realidad todos estos pasos se realizan hasta el 6. 5. Batalla. Ya sea que los territorios vacíos se agotaron o por ir a la batalla, las facciones se enfrentan. Eh, en juegos Risk que yo he jugado en celular, se respetan todos estos pasos. No importa si se han agotado los territorios o no, hay que realizar todos los pasos. Cuando se llega aquí, se vuelve a iniciar. No, se vuelve edificación. Ok, se respetan todos esos pasos y luego se empieza, digamos, otros pasos antes del 3 que sería creación de unidades, luego fortalecimiento y expansión y así, todo eso. Ay, bueno, inicio, se colocan cierta cantidad de... Ajá, esto es al puro inicio. Bueno, ok. Ok, aquí debí leer esto. Ay, hace días no tocó esto. Después de la batalla se repiten los pasos del 2 al 5. El fortalecimiento es como la multiplicación de las unidades. Sí, debí poner eso. Entonces de 2 al 5 y de nuevo se vuelven a repetir hasta que el juego se gane o se pierde. Esos son los juegos que yo he jugado y las reglas las he puesto ahí porque las leí por internet y también he jugado el juego, las reglas. Se evitarán algo en la medida de lo posible usar clases anidadas. En el juego Opus usé excesivamente clases anidadas y me quedó de experiencia evitar usarlas porque al momento de depurar, de que le muestren error aquí el programa, cuesta que le señale dónde es el error. También esta versión de JDK a veces no le indica a uno mediante vínculo dónde es el error, sino simplemente le pone el número. Revisar tal función en tal lugar y no sé qué. Ok, ahora sí. Me voy con unidad básica, que sí hago uso de ella, pero en paralelo al juego. O sea, hago uso de unidad básica y de otros objetos que prácticamente complementan la unidad básica. O sea que podría quitarla o dejarla, pero igual hago uso de ella. Contiene una gran cantidad de cosas. El constructor, agregar recursos, de nuevo agregar recursos, cantidad de recursos, capacidad defensiva, coordenadas, el famoso copia, facción, icon, ambiente, nombre, puntos de vida, seleccionado, intersección, restar puntos de vida, set cantidad de recursos, set capacidad defensiva,
Nada, esta dirección de la satisfacción, su nombre. Validar salud. La salud, ya me fijo. En este caso, se retorna a sí mismo y no necesita copia ni nada porque se carga sobre sí mismo. O sea, el objeto se consulta a sí mismo y se carga sobre sí mismo. No está pasándoselo a otra variable o a otro objeto. En este caso, lo anula, se anula a sí mismo, como ya se verá en este y en este. Es interesante esa funcionalidad, pero después de estar horas y horas programando, créame que a uno se le ocurren unas ideas bien buenas. Este fue construido el lunes 11 de noviembre del 2024. Este resta puntos de vida a la unidad y le elimina, si la unidad llega a cero, entonces se elimina la capacidad defensiva, los puntos de vida se eliminan y también se retorna null. Y aquí se retorna a sí mismo. Como decía, se carga sobre como sobre sí mismo, sobre un objeto. ¿Cómo sucede? Así. Voy a hacerlo para no tener que irme a revisar allá. Espero que no me pida parámetros. Ok. Eso es porque se obliga a que esta unidad se le indique dónde debe aparecer, tanto para un tablero de interfaz gráfica como para una matriz o un vector. En este caso, eso es todo. Así es como funciona esa funcionalidad. Eso permite que cuando se llegue a cero, retorne null y se anule a sí misma. Entonces, si se llama alguna funcionalidad de la variable, ya no va a funcionar, lógicamente teniendo las rutinas correctas para evitar errores o excepciones. Pero se trata de anular la variable e indicar que la unidad ya no existe, que ya no es efectiva, que ya no se puede usar. Así funciona, se me ocurrió y es muy eficiente y se evita uno muchas líneas de código. Y eso que tengo semanas de no tocar líneas de código. Esto en imagen ambiental aleatoria. Son imágenes, veamos si me puede lanzar. Ah, qué lindo que uno pudiera oprimir la tecla control y le lanzara un cuadrito con la imagen. Bueno, esto de aquí lanza varias imágenes aleatorias del ambiente. Ay, qué sueño del ambiente.
Y aquí tipos de superficie, pero no hago uso de eso. Se supone que, a lanzar de nuevo esto, se supone que cuando yo inicie esto, aquí van a aparecer arbolitos o césped o algo. Por el momento no se ve nada gráficamente, pero cuando ya esté hecho, cada cuadrito de estos va a tener un arbolito, una flor, pasto, un césped o algo que indique que es territorio abandonado o territorio no colonizado. Que si hago uso intensivo de unidad básica, sinceramente, revisando bien la programación tan extensiva que tiene y tan detallada y haciendo memoria si es necesario. Aquí valida la salud. Esto en caso de restar puntos de vida, si se están llamando sin instanciarlo de esa manera, con este, con este definitivamente sí se anula. Aquí está el constructor para indicar que está seleccionado. Este seleccionado es el que permite que yo seleccione el territorio y, y envíe, digamos, el carrito a otro territorio y así. Esta es toda la funcionalidad. El resto son propiedades como el nombre, la facción, que después de las pruebas quizás lo use. No es un programa que hice para jugar extensivamente. Si hubiera sido programado en Godot o con un sistema de interfaz gráfica así al estilo de los juegos RTS realmente atractivos o a los juegos de celular, quizás si lo hubiera usado para jugar intensivamente. El algoritmo sí puede ser adaptado a una interfaz 3D o a una interfaz más atractiva, eso sí, por ejemplo con un motor de juegos, y sí se verá lindo. Aquí tiene el famoso getCopia. Y aquí se ve el ejemplo de qué sucede cuando no estoy usando una primitiva. Esta no es una primitiva, es un objeto. Entonces, ese objeto tiene que ser capaz de devolver una copia de sí mismo, porque si no, podría darse el error que ya había indicado hace unos minutos atrás, bastantes minutos atrás. Entonces, el resto sí son primitivas. Entonces se pasan directamente y se retorna la copia. Pero eso estuvo bueno que apareciera esto. Y todas las clases que yo programo, por lo general sobrescribo toString. Lo que sí descubrí, y la inteligencia artificial de Internet me lo rebate, o sea, me dice que no es así, es que si uno modifica el toString y luego quiere usar casting en Java, hacer un casting, convertir un tipo de datos a otro usando casting, entonces sucede que da problemas. También cuando se va a serializar, si uno hace esto también da problemas. Ya para eso es mejor no sobreescribir eso por experiencia propia, aunque yo consulté la inteligencia artificial y dice que eso no afecta nada, pero yo programando intensivamente hasta llegar al límite, descubrí que sí afecta gravemente a la hora de hacer casting o serializar eso, de escribir directamente el objeto en texto, por ejemplo, que cierro. Por el momento no tengo el Flash abierto donde hice ese experimento, es un Flash pequeño y no lo voy a mostrar
porque me llevaría mucho rato buscar por este laberinto de experimentos y proyectos que son muy grandes. Entonces, en otra. Ok, ya solo queda territorio RISC, mapa RISC y la interfaz y el formulario. Tranquilos, ya vamos a terminar. Es un recorrido rápido porque vea qué exageración. Son algoritmos como los que cualquiera puede hacer, entonces no es nada especial. Entonces puedo ir rápido, solo mostrándolos. También me sirve a mí para verlos a futuro, de aquí a unos 5 años, de aquí a 10 años. Esto, consumo de recursos de la población. Voy a hacer, sí, consumos de recursos de la población. Permite que la población gaste recursos. Me costó bastante programar esto, créame. O sea, no es que estuvo difícil, sino pensar cómo hacerlo adecuadamente y así. Pero en un solo intento lo hice, pero sí tuve que pensarlo tamaño rato de cómo iba a hacer eso. Eh, tuve que crear, extraer cantidad de recursos, depositar y todo eso de otras clases. Sí, soldados. Y aquí el consumo de recursos de soldados. Esto tanto consumo de recursos de los civiles como de los soldados, o sea, de la población los soldados, es por si no había recursos, hacer que los soldados y los civiles fueran muriendo, así como un verdadero juego, que van desapareciendo o van siendo quitados del mapa. Pero creo que le agregué esa funcionalidad al juego. También le agregué la funcionalidad de destruir los edificios al tiempo si no existían población y soldados, pero consideré que mejor no, que lo correcto era hacer que los edificios simplemente dejaran de producir, porque tenía la opción de hacer que se deterioraran y desaparecieran, o la opción de que solo no produjeran recursos. Eso lo implementé, pero digamos aún faltan detallillos, como ir indicando que ya no se están produciendo recursos, situaciones así. Aquí está el consumo de recursos de edificios. Aquí está restar puntos de vida de los edificios. En este caso sería dejar reproducir, pero indicar aquí algo. Hay que echarle una revisada a esto, si está produciendo o no. Igual ya tengo algoritmos que permiten que el edificio produzca o no en forma alterna con esto. Y aquí le agrega recursos a cada edificio. Fue tremenda programada eso. Aquí verifica la cantidad de edificios. Aquí llama a un evento. Aquí sí avisa que no hay edificios, pero nunca va a suceder porque los edificios no son destruidos. Igual se deja ahí porque cuando yo lo dejé ahí hace varias semanas atrás o un mes atrás, fue porque aún no me decidía si quería simplemente dejar que produjeran recursos o destruir los edificios, consumiendo recursos de edificios. Aquí se indica mediante un índice cuál edificio, que le da un poquillo de más lógica. Aquí está un hilo de recursos que es un class interno. Aquí sí tuve que construir un class interno de recursos. Gestión territorial. Aquí gestiona unas cosas del territorio, como el consumo de recursos, el desgaste de las unidades, si no tienen recursos, entre otros. Pero al final quise como fusionar todo aquí o crear
una interacción entre ellos dos, que uno fuera el consumidor y otro el productor. Este sería el consumidor y este sería el productor. Ajá, aquí está. Y esto pertenece a cierta interfaz. Olvidé mostrar las declaraciones de interfaces en el encabezado. Aquí está el hilo recursos. Usa executor service. Excelente. Muy excelente y future. Estos objetos para administrar un hilo son excelentes. Este es para detener el hilo sin problemas, reiniciarlo y entre esas cosas, cantidad producida. Y aquí está el método run del hilo. Y si se lleva sus buenas rutinas aquí. Esos días de lluvia, que no se podía salir de casa, que no paraba de llover. La casa consume oro, madera, piedra. Y aquí está, este es un enunciado lógico para saber qué se estaba haciendo. Voy a leerlo. Una casa consume oro, bueno, ya lo había dicho antes, oro, piedra, madera. Madera, piedra, pero produce comida. Una mina consume comida, madera y piedra, pero produce oro. Un aserradero de madera, madera consume comida, piedra y oro, pero produce madera. Una mina de piedras, tajo, consume comida, oro, madera, pero produce piedra. Si solo hay casas, entonces los demás recursos deben traer de otro territorio. Si tarda mucho en traer recursos faltantes, la población empezará a morir, por último los soldados. Si extrae los soldados y la población del territorio al tiempo, los edificios serán eliminados del territorio y al tiempo el territorio quedará libre y deberás explorarlo, colonizarlo y repoblarlo de nuevo. Este paso es opcional. Para lo cual está este hilo. Este hilo solo se usa para consumir recursos y liberar el territorio si no hay habitantes o soldados o edificios. No tiene sentido, eso sería como mezclar un juego Risk con un RTS y con un City Builder. O sea, mezclar esas tres modalidades en uno. Y en realidad ya mezclé un poco de un juego RTS con Risk. Entonces como meterle mucho City Builder como que no. El City Builder es otra modalidad de juego, que se trata de ir construyendo una ciudad y que las amenazas de la ciudad aparecen así aleatoriamente, ya sea meteorito, inundación, tormenta, huracán, terremoto, devastación, volcán y así. De hecho, en internet y para celulares hay muy buenos juegos tipo City Builder. Yo jugué varios, son muy buenos. Lo que pasa es que uno se aburre de solo ciudad, construir ciudad y de ahí no pasa. Para detener únicamente el hilo de la instancia actual. Ok. Y aquí sí hice una buena rutina, bien brava. Aún así le quité un montón de líneas de código.
Aquí se le pasa a otro territorio al territorio actual, porque se supone que el territorio actual le pertenece a la facción de uno o a la facción que se esté usando, ya sea al contrincante o uno. Entonces, si yo consulto, voy a ejecutar de nuevo. En este caso, digamos que este territorio es mío y quiero saber si este es mío. Entonces, lo pasaría por parámetro a ver si la facción, ahí la única manera es la facción. Si es la misma facción, entonces sí, se dice verdadero y si no falso. Por lo general, ahora todos los territorios tienen la misma facción, o sea, un string en blanco o un string null, porque es a modo de prueba. Entonces no da problemas con eso, pero sí lo tengo para futuro. Aquí es una variable para indicar que fue explorado. Por ahí está la variable colonizado, validar edificios. Esto es como ver si no son nulos o no. Si hacen la sumatoria, si tan solo hay un edificio o más de uno, se activa el hilo. Y aquí lo detiene. Esto es en una situación en la cual se anule un edificio, se destruya un edificio, ya sea sucede más que todo en la funcionalidad batalla, que es como tipo invasión, que es el territorio actual es invadido por otra facción y si gana, se destruyen los edificios locales. Entonces, por medio de esto se borran las imágenes visibles en la interfaz gráfica. Aquí eliminan la cantidad de población necesario en caso de que uno quiera agregar condiciones o situaciones en las cuales cierta cantidad de población desaparece. Aquí se usa en batalla también. Aquí está la funcionalidad batalla. Contiene muy buen algoritmo, un algoritmo muy bravo. Voy a leer el texto. Cada soldado muerto equivale a un 25% de la población muerta. Los edificios pueden combatir o resistir la invasión, pero si sus puntos Si sus puntos de vida llegan a cero, entonces se destruyen. El soldado ganador pierde un punto de vida. Aunque gane, pierde un punto de vida, igual como en todo juego. Para hacer la batalla fue algo que me pensé muy bien. Ya lo había intentado en otros experimentos de juego Risk. Lo había hecho muy parecido a esto. Y simplemente pasaba por un bucle, digamos, cierta cantidad de números, pero daba problemas. Aquí se pasa el territorio invasor se pasa por parámetro y entonces se inicia la batalla aquí. Se agregó una funcionalidad muy buena, se programó muy bien cada cosa. Se validó una serie de validaciones y condiciones hasta que ya, de hecho está comentado. Voy a buscar comentarios aquí. Aquí no se puede atacar el mismo territorio de origen, lógicamente, porque es de la misma facción. Aquí lo hace mediante coordenadas. Ni siquiera necesita saber la facción. Aquí
mediante facción. Se detecta si otro territorio es de la misma facción, tampoco. El soldado local tiene menos puntos de vida. Aquí es eliminado el soldado local. Ambos soldados tienen la misma cantidad de puntos de vida, eliminando soldados locales. Eliminando soldados invasores. Ambos se eliminan. El soldado invasor tiene menos puntos de vida, entonces se elimina el soldado invasor. En este caso gana el territorio local. Y hasta los edificios pelean ahí. Batalla contra los edificios del territorio invadido. Ya aquí el territorio invadido se quedó sin soldados. Ahora va contra los edificios. Algunos edificios pueden combatir. Aún no he creado edificios que puedan combatir, pero sí los habrá. Otros edificios pueden resistir los ataques. Por ejemplo, los edificios normales, como las minas, casas, aserraderos y minas de rocas. Ganó el territorio invasor. Se muestra un diálogo. Por ahora se transfieren todos. En este caso, si el territorio invasor ganó, se extraen todos los soldados del territorio invasor y se depositan en el territorio invadido. Se establece como explorado y como colonizado, pero no se construye ningún edificio. Esta es una funcionalidad que indica que ya no es ciudad. Veamos si lo comenté, porque hace muchas semanas hice eso. Qué dicha que lo comenté. Le da valores ceros al vector. Vector sumatorio para indicarle al hilo de consumo de recursos que no debe detenerse, pero solo en casos especiales. Eso lo hice porque creo que el hilo me había dado problemas al detenerlo y reiniciarlo, pero también para dejar que no se detenga, pero que no produzca, porque ya no hay edificios, ya no debe producir. Ganó el territorio local. En este caso gana el territorio local. Retorno al territorio invasor para actualizarlo y el local se actualiza localmente. El territorio invasor, y como en otras funcionalidades donde se tiene que pasar el territorio externo como parámetro, se vuelve a retornar a sí mismo para que se actualice. Tiene depositar soldados, extraer soldados, igual como en los recursos. Facción, y se usa unidad básica, ejército, y como tiene la capacidad de mostrar imágenes, uno mostrar, digamos, una interfaz donde se vea todo el ejército con las diferentes imágenes. Pero eso sería a futuro, cada cosa a su tiempo, que se lleva sus buenos ratos de programación. Crear un soldado, aquí crean soldado. Cada soldado vale 100 y se extrae 100 de cada tipo de recurso. Aquí se crea un ciudadano y también el ciudadano vale 100 de cada tipo de recurso. Y el hilo consumidor va a detectar cuando se crea un soldado o se crea un ciudadano, porque los va a poner a consumir también. Y estos son situaciones de eventos, de hacer clic en cada JLabel. Esos clics son estos para permitir mostrar diálogos. Este no es un diálogo global que anda por aquí por todo, que yo tuve que programar un montón de condiciones y líneas de código para que aparezca aquí y luego aquí no. Este es un diálogo, un menú emergente, perdón, por cada territorio. Cada cuadro de esto,
de estos con 4 cuadritos un territorio. Entonces, este tiene su propio menú y este también, pero llama a un clash de eventos global. Entonces, el clash de eventos permite indicar quién lo llamó y de dónde. Entonces, si yo le doy a explorar aquí, el clash indica que fue llamado de este y que está en este punto. Entonces, y que está seleccionado este, va a enviar el explorador. Entonces, por ejemplo, yo le doy seleccionar aquí, le estoy indicando este territorio está seleccionado. Le doy explorar aquí, se va a venir de ahí a ese lugar. Solo hay clash por todos los territorios, un clash de eventos. Son los mismos eventos, simplemente que lo que cambia son las instrucciones porque cada territorio le indica a ese clash de eventos quién lo llamó, dónde está, quién es, a qué facción pertenece. Y de ahí uno extrae la información y se interactúa de diferentes maneras. Continúo. Entonces a esto se debe eso. Y como voy para abajo, vamos a toparnos, ya casi llego al final, vamos a toparnos eso. Aquí se obliga, territorio. Este es el constructor, vamos a ver qué constructor hay. Hay dos constructores, uno normal y otro en el cual se exige un clash de eventos. Y también la posición. Ahí está. Soy mejor escribiendo que hablando. Ya esto es creado automáticamente porque hay que ver que tiene interfaz gráfica y no la había mostrado. Este es el cuadrito. Este es el famoso territorio RISC. Se puede ver aquí y voy a abrir esto para que se vea. Están los JLabels. Aquí está el pop-up menú o el menú emergente con los diferentes submenús. Eso es todo. Y eso es lo que se ve aquí. Bueno, uno explorado aquí, colonizar aquí, otro explorado, va, fue puchis. Aquí, colonizar aquí, bueno, seleccionar, explorar aquí, seleccionar, explorar aquí. Ok. Ya, ya se colonizaron todos, aunque esas son cosillas muy raras que aparecen ahí. Hay que ver. Solo se puede construir uno. ¿Qué pasa si le doy construir? Estoy construyendo. Son reglas que yo puse. Ok. Aquí está una variable de esto. Aquí cuando se pasa, ya sea por eso o por medio del constructor. Aquí valida el terreno seleccionado. Estas son una serie de rutinas que permiten, digamos, permiten esto, que salga el menú y también que, por ejemplo aquí, que si yo selecciono este, recuerden que solo hay clash con eventos en todos los territorios, como ya se va a ver. Permite que construya ahí. Este menú respondió a un evento que está en un solo clash de eventos. Sin embargo, supo que debía construirse en la casa aquí.
es algo bastante complicado, ¿verdad? Ya se va a ver cuando llegue ahí, es que voy así como rápido porque es muy grande. No, aquí, acción. Esto era porque me estaba guiando más o menos por coordenadas, una cosa ahí. Pero veamos. Este lo deshabilito, pero lo dejo por la estructura que tiene, que es muy importante. Y llamo al procedimiento explorar. Muchas de las tareas que están en los menús, por decirlo así, son funciones públicas como explorar, colonizar, construir, porque después de esta demostración en video, procederé a programar un algoritmo de inteligencia artificial que haga uso directamente de métodos como estos, para ya hacer el experimento usando un algoritmo de inteligencia artificial donde yo no intervenga. ¿Qué tipo de edificio? Aquí retorna la imagen del tipo de edificio. Veamos si indico para qué es. No, no indico para qué rayos es. Pero lógicamente que es para establecer de imagen de fondo del cuadrito. Imagen de fondo del cuadrito. Que eliminan edificio. Hay muchas situaciones donde, mira, sí se puede eliminar un edificio, pero yo podría agregarle menú eliminar edificio. Eso porque si construí un edificio que no tenía que construir por accidente, puedo eliminarlo. Pierdo los recursos, pero puedo eliminar. Esto elimina todos los edificios, lógicamente. Aquí agregan edificio, tipo de edificio. Tienen una serie de rutinas aquí que permiten construir el edificio en el lugar indicado. Este es el menú de construir aquí, el evento interno del menú construir aquí. Este sí hace uso del switch, como el switch que deshabilité anteriormente. Este es el método atacar, que llama al evento atacar. Continúo. Mi perro necesitaba salir un momento al patio. Aquí comprueba que los eventos, la instancia de eventos está instanciada y si lo está, ejecutan evento, el cual está implementado aquí. El método atacar es público para poderse usar en un experimento posterior. Aquí establezco las propiedades de un territorio colonizado. Lo correcto es que apareciera una imagen con una tienda de campaña ahí o algo así, pero eso para después, porque solo hacer esto, ya han visto el montón de líneas de código, créanme. Esto, insertar colonos, por lo general son soldados. Los colonos son soldados, no pueden ser ciudadanos. Aquí, cuando uno selecciona el territorio, está indicando
en cuál JLabel hizo, en cuál JLabel hizo clic. Y está así numerado como esto. Algo que me llevó mi buen rato de programación y de lógica también. En muchos casos, como iba tan rápido, no lo comenté ni nada. Mercadear también es un método público para experimentos posteriores. Como se puede ver, mercadear no tiene nada, solo un condicional que comprueba si esto es nulo y llama a un método. De hecho, puedo darle clic porque está en otro class. Una interfaz. Esta es la interfaz que hay que implementar. Todo eso hay que implementarlo para poder jugar el juego. Lo paso así rapidito, rapidito. Como ya había dicho, la interfaz de eventos recibe información del territorio, como las coordenadas, su posición, más que todo a puras coordenadas se va. Casi que todos los métodos tienen coordenadas. Otros el nombre opcionalmente y coordenadas del territorio igual. Continúo con territorio RISC. Y ya llegué al final. Okay. Mapa RISC, donde implemento esto. Solo hay una implementación de esta interfaz. Una implementación por todo esto. Veamos si puedo construir alguna cosa. No, ya no puedo construir nada, pero aquí sí. Debería permitir construir varias cosas al mismo tiempo, pero solo tengo una imagen interactiva o un objeto interactivo que hace esto. Entonces, por eso. Es divertido. Bueno, mapa RISC no es tan grande. Tiene un montón de objetos. Algunas clases anidadas ahí, más que todo hilos. Originalmente tenía interfaz gráfica, pero decidí convertirlo en un class para que fuera más liviano. No era necesario que fuera visible ni nada. Aquí sí. Si se quiere ver visible aquí nada más se da así y se ve. Así. Voy a poner una pausa un momento. Ya este es el mapa RISC que contiene todos esos territorios que están aquí. Lo que estoy notando es que cuando le tiro a mercadear allá, se va para acá. Bueno, en fin. Se supone, bueno, igual para ver, se supone que conforme mercadea debe irle restando. Pero no le resta nada. Son cosas que voy a corregir a futuro. Aquí están las diferentes variables. Lo que yo luego las paso a un vector, perdón, a una matriz. Y lo que yo haga en la matriz se ve reflejado en cada una de estas variables.
tal y como lo había explicado casi que al principio del video. Hay una matriz para los hilos de batalla, una matriz para el hilo explorador. Uso varias matrices. Los hilos se inician después de los territorios. Aquí solo activa un hilo a la vez. Es lindo ver estas funcionalidades en un juego, pero cuando uno no se ha puesto a programarlas, porque a veces uno dice, es que este juego que estoy jugando, o tal otro juego que estoy jugando debió programarse de tal manera o debió funcionar de tal otra manera. Pero cuando ya uno se pone a programar, inclusive el comportamiento de un carrito o de una unidad exploradora o de un territorio, ya ahí sí se da cuenta de por qué un juego no tuvo más allá de lo que ya tiene. Muchas veces fue por ahorrar memoria de la computadora, muchas veces fue para el mejor rendimiento del juego y muchas veces fue por otros motivos que no viene al caso decir, pero sí, sí lo he visto ahora que me puse a programar esto yo. Ir al objetivo eficiente como él solo. Bueno, aquí parece que estamos en los hilos. Hilo colonizador. El hilo de batalla es el que tiene todas las propiedades. Aquí las voy a pasar. Tiene una serie de funcionalidades extras y propiedades. Los otros hilos heredan de hilo de batalla. De hilo de batalla para no tener que implementar todo desde cero de una vez. Ahora me vengo a los eventos, como había dicho. Aquí están implementados todos los eventos y solo hay un class eventos por 20 no sé cuántos, 30 y algo, 32 o 30 y algo de territorios. De hecho, debí poner que apareciera ahí escrito. Aquí están los eventos ya implementados. Aquí, mediante las coordenadas, se sabe qué hacer. Atacar es el mismo territorio. India, creado, hay suficientes. El que tengo que buscar es mercadear. Este es el que me está dando problemas. Mediante esto y el mensaje que le pase el class territorio, me doy cuenta en dónde falla. Pero ahí quedó. Eso es todo y aquí está la interfaz gráfica, solo el formulario. Mediante arrastre se colocó todo el JPanel o todo el control que es el escenario, tal y como se ve aquí. Ya eso sería. En un segundo video simplemente mostraré cómo se comporta una red neuronal artificial con esto.